Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Si ustedes gustan, si están listas, ya sea en su libro físico o aquí en el libro digital. Estamos en el capítulo 28 y vamos a leer el día de hoy la sección 4. Me parece a mí que la sección pasada la terminamos, la sección 3. Entonces vamos a leer la sección 4 hoy, la unión mayor. Así que si están ya listas, pues vamos a ello. Ya no hay mucho que hacer preámbulo aquí. Bien, pues vamos a leer. La unión mayor. Aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Perdón, Gaby. Sí. Vos sabés que yo esa sección la tengo subrayada, como que llegamos o La que cuatro, tendríamos que empezar con la alternativa a los sueños de miedo. No sé si ok. alguien tomó La nota. cuatro, la cuatro sí la leímos, Mariana. Sí, sí, la tengo toda subrayada. Ok. Entonces, ¿saben qué pasó? Que en la clase grabada pasada, yo nada más puse sección 3, como que habíamos leído solo la sección 3 y pensé que hoy íbamos a la 4. Entonces, ya vimos la unión mayor y vámonos a la 5. Entonces, sección 5, vámonos aquí. La alternativa a los sueños de miedo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino la sensación de estar limitado o de estar desunido de algo y separado de ello? Pues es muy lógico, ¿no? En cuanto a lo físico, si estás enfermo, pues estás limitado de salud, estás desunido de la salud y de todos aquellos que están bien. Y en la mente, ya sabemos lo que significa la enfermedad, pues es lo mismo, una sensación de estar limitado por un cuerpo, por algo que no eres tú, y por estar desunido o separado de lo que es el creador de lo que realmente eres tú. O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud, es lo que les decía del aspecto físico. Siempre que estamos enfermos físicamente, que el cuerpo tiene alguna condición, siempre pensamos que estamos separados de alguien. Hay alguien que está bien, hay alguien que tiene salud, hay alguien que se conserva con vitalidad, con energía y uno no. Y entonces nos sentimos separados o pensamos que estamos separados de esas personas o de esos hermanos. De este modo, lo bueno se ve como si estuviera afuera y lo malo dentro. Y así la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva dentro lo malo. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él. Y algo así leí al inicio de la sección 3, cuando pensé que era la sección 3 la que íbamos a leer, perdón, la 4. Lo mismo dijo al inicio, si recuerda. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa de él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida
es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo, si leí bien, si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo, dejan de ser una fuente de miedo. Bueno, vamos a detenernos aquí un poco porque sabemos que toda esta gente que habla de la espiritualidad como si fuese un, em, un tratado o un sistema de positivismo, eh, tienden a confundirse con esto, porque a veces esas personas dicen, mira, si estás enfermo, si tienes alguna condición, no lo comentes, no hables de ello, no lo expandas, no extiendas esa energía, no le des poder a esa energía. Y cuando dice aquí que si no se comparten, no nos está diciendo que no hablemos de ello, nos está diciendo que no creamos en ello, ni en nosotros ni en los hermanos. Eso es no compartirlo. Cuando lo estoy perdonando, no lo estoy compartiendo, porque al perdonarlo sé que las ilusiones no se pueden compartir y no tiene nada que ver con hablar de ello. Imagínate tú, si estás enferma de alguna condición física, ¿cómo no lo hablarías con alguien? ¿Cómo no lo hablarías con un médico, por ejemplo? O con alguien de tu confianza, con una amiga, con tu familia, qué sé yo. Entonces no se trata de no compartir, no hablar de eso. Se trata de no creer en eso. Y no lo creerás cuando lo has perdonado. Y de esa manera es que no lo compartes. Y cuando no se comparten, perdón, cuando no se comparten, es que se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo, dejan de ser una fuente de miedo. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Ya hemos leído acerca del espacio vacío, que el miedo deja vacante y que el amor llena, y también ya hemos leído de la única alternativa o las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás. Una vez que has perdonado, tú puedes hablar de cierta condición, no solamente física, sino relacional, financiera, laboral, qué sé yo. Podrás hablarlo con alguien y no por eso estarás compartiendo ilusiones o sueños de miedo. Lo hablarás con quien creas que será necesario comentarlo e incluso si te parece a ti, no lo hablarás, pero ya no irá el miedo por delante, ni la falta de paz por delante. Sabemos que las ilusiones no se pueden compartir, sin embargo, creemos que se pueden compartir. Entonces, lo que compartas será lo que tendrás. Y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. También hemos hablado mucho acerca de esto. En este sentido, el estudiante común, el estudiante promedio puede preguntar, es que ¿cómo voy a desear tener una enfermedad o una problemática específica? ¿Cómo voy a desearlo? Es que nadie puede tener miedo o nadie puede estar instalado en el miedo sin desearlo, sin en lo profundo desearlo verdaderamente. Haberlo elegido y por tal razón se desea. Es totalmente imposible. Cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de angustia, de pesar, de, de temor, no se puede tener si no se desea.
Esto puede también sonar, como hemos hablado en esas ocasiones, esto puede también sonar como muy masoquista, pero no es que lo sea, porque ese deseo no está al alcance de tu conciencia, como para que lo desees deliberadamente porque te gusta sufrir, o porque te gusta la enfermedad, o porque te gusta tener problemas. No, es un deseo ligeramente diferente, mucho más profundo y por lo tanto aparentemente inconsciente, ¿sí? No es que tú seas masoquista, pero sabemos que la mente de alguna manera lo es. Tiene atracción por el dolor, tiene atracción por la culpa, tiene atracción por la muerte. Entonces podríamos decir, en términos que conocemos del mundo, podríamos decir que sí es masoquista, sí le gusta sufrir, sí le gusta sentirse culpable y culpar, y todos los efectos que esto contiene, ¿no? O trae, perdón. Entonces, sí hay ahí algo de masoquismo, ¿no? Aunque venga siendo algo inconsciente. Y vamos al párrafo 3. Si perdonas al soñador, sí, Mariana, sí, adelante. Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ¿no? Pero es como que también es como si queremos los beneficios de la enfermedad sin tener que padecer la enfermedad, cosa que no se puede, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es como que esa es la parte que buscamos, porque en realidad existen beneficios, ¿no? O sea, Ujú, incluso en psicología, Freud desarrolló el tema del beneficio secundario de la enfermedad. ujú. Eh, y en un nivel metafísico del curso, este beneficio secundario de la enfermedad es permanecer separado, ¿no? Exacto. Entonces, yo quiero eso, yo quiero permanecer separado y ya creyéndome separado en un nivel del mundo, quiero los beneficios que me trae la enfermedad, como que, qué sé yo, depende de lo que sea, ¿no es cierto? Pero a lo mejor que viene alguien y me ayuda, que me puedo tomar días en el trabajo, que, Ujú. no sé, hay gente que me dice, uy, pobre, qué garrón lo que te está pasando. Entonces yo quiero todo eso, pero quisiera no tener que padecer la enfermedad, ¿no? Porque no quiero sufrir, no quiero que me duela, no me quiero morir. Y obviamente ahí está la gran contradicción, porque es imposible. O sea, es o todo Exacto. o nada. Eso todo o nada, claro. Viene como venden las comidas estas rápidas de McDonald's o cualquiera de estos. Viene la cajita feliz, viene el combo. No, no, Claro, no viene exacto. aislado, sí. Compras la cajita y viene todo, por supuesto. Pero es como que nos gusta mantener la fantasía de que podemos una cosa sin la otra, Ujú, ¿no? O sea, ujú, es ujú. como que, bueno, en eso se sustenta, de hecho, el seguir sosteniendo la creencia en el mundo. Exactamente. Y efectivamente, Mariana, el, el beneficio mayor, digamos, a nivel metafísico, es que, que deseamos permanecer separados, no queremos unirnos. Ese es el mayor beneficio que nos trae. Y, y al nivel de la forma, bueno, los que describiste, ¿no? Y sí, Freud decía, o al menos en una carta que le escribe a su hija, le dice que ya se ha dado cuenta por qué muchos pacientes o la mayoría de los pacientes no se sanan. Y no se sanan porque no quieren. Así de simple y así de tajante es. No se sanan porque no quieren. Entonces, implícitamente quieren estar enfermos. Y si la enfermedad de la mente supone la separación, lo que no quiero es unirme. Y lo que resulte en la forma, bueno, de alguna manera, pues también me beneficiará. Porque me ayudan, como dices, me ayudan. A lo mejor me traen el desayuno y la comida a la cama y yo no me levanto, y no tengo que ir a trabajar y me pagan. Muchas cosas en la forma que redondean la idea metafísica, ¿no? Es correcto. Pero es bueno entender ese deseo
de que el enfermo es enfermo porque no quiere ser, porque quiere ser enfermo y no quiere estar sano. Habíamos leído una sección que se llama La base del sueño y nos decía muy claramente ahí que la base del sueño es el deseo. Entonces, qué bueno que entendamos esta parte. Y entonces en el párrafo 3 leemos, si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Un poco como decía yo, puedes hablar de la condición física que tienes o de una situación específica que tú consideras problemática, lo puedes hablar con alguien, pero, pero no estás creyendo que eso sea tu realidad. Ahí estás perdonando al soñador y percibes que el soñador no es el sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. Qué bonita forma de describir el perdón aquí. El perdón entonces lo que hace es separar al soñador de su sueño. Recuerda que si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que compartes. Y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad porque pensarás que es temible y negarás tu ser y caminarás por tierras extrañas que tu creador no creó, donde parecerás ser algo que no eres. Lucharás contra tu propio ser, el cual parecerá ser tu enemigo, y atacarás a tu hermano como parte de lo que odias. En esto no hay términos medios. O bien eres tú, o bien eres tu ser, o bien eres una ilusión. ¿Qué puede haber entre la ilusión y la verdad? Creer que hay un lugar intermedio donde pueda ser algo que no eres, no puede ser verdad, sino un sueño. Y este párrafo 3, al estarlo leyendo, inmediatamente me llevó al tema también que anda ahí de moda. Si ya la vieron o no la vieron, pues véanla. La película de Frankenstein. Y verán cómo tiene todo el sentido y tiene muchos aspectos que podemos equiparar con, con un curso de milagros. Y este párrafo 3 inmediatamente me llevó a esas imágenes de esta película. Has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser. Ahí es donde se ha establecido un mundo enfermizo, que es el que los ojos del cuerpo perciben. Ahí están los sonidos que oye, las voces para las que sus oídos fueron concebidos. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe y oye no significan nada. El cuerpo no puede ver ni oír, porque el mismo cuerpo es una ilusión, es un efecto. ¿Cómo podría oír y ver un cuerpo? El cuerpo no puede ver ni oír, no sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber.
Sus ojos son ciegos, sus oídos sordos. No puede pensar, por lo tanto, no puede tener efecto. Él mismo es un efecto, no es una causa. Entonces él no puede dar origen a efectos. ¿Podría haber creado Dios algo para que enfermara? ¿Y cómo podría existir algo que él, Dios, no haya creado? No permitas que tus ojos se posen en un sueño, ni que tus oídos den testimonio de una ilusión. Pues los ojos fueron concebidos para que vieran un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. Mas hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver y oír y comprender. Pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es informar de lo que ven y de lo que oyen. Mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada pieza irregular, cada fragmento absurdo y la más mínima evidencia para que diera testimonio del mundo que deseas. No, no se nos hace ahora tan descabellado entender por qué vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos escuchar. No permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban estos innumerables fragmentos dentro de una brecha que tú inventaste, ni permitas que persuadan a su hacedor de que sus fabricaciones son reales. La creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte. Indica que solo lo que es real sí se puede compartir. No se compone de trocitos de cristal ni de un pedazo de madera o quizá de una hebra o dos, ensamblados para que den testimonio de la verdad. La realidad no depende de eso. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ocupa todo lugar y tiempo, haciendo que sean absolutamente indivisibles. ¿Tú qué crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha? ¿No te das cuenta de que es ahí donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí? El mundo que ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insubstanciales e inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. No hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde la que el terror surge de los huesos de la muerte. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Y vamos a entender, como siempre,
ausencia de pecado como ausencia de separación y miedo de reconocer el amor como miedo de reconocer la unidad. Todavía en el capítulo 28 nos siguen hablando de esto que es, pues que es un tema fundamental dentro del curso y nos lo siguen diciendo porque, como hemos comentado en otras ocasiones, porque tendemos a caer frecuentemente en el engaño de las formas y, y no hemos sido capaces de revisar lo que es verdaderamente nuestro deseo o nuestros deseos. A veces también podríamos pensar que ya para estas alturas del capítulo 28, nosotros tendríamos que entender perfectamente esto y no tendríamos ya que estar cayendo en nada de esto. Y seguimos cayendo. Una persona pues que también está en alguno de los grupos y que también ya ha leído todo esto y ha pasado por ello varias veces, no solo una, todavía dice que le cuesta mucho trabajo perdonar a alguien porque ella reconoce, aunque cree que entiende vagamente el perdón y la unión, ella se niega a perdonar a una persona porque todavía cree que si lo perdona, va a tener que unirse a él en el cuerpo y no quiere unirse a esa persona en el cuerpo. Es decir, no quiere tener cercanía con esa persona, porque además de todo, ella juzga a esa persona con, con ideas que para ella son muy desagradables, con características físicas que para ella resultan desagradables. Entonces no quiere unirse a esa persona porque no quiere unirse a eso que para ella es desagradable en lo físico. Y le cuesta mucho trabajo comprender que, que no es a lo físico, no es a la persona a la que te vas a unir. De hecho, no es la persona siquiera a la que estás perdonando. Pero suponiendo que estuvieses perdonando a la persona, no te vas a unir a esa persona, no te vas a unir a ese cuerpo. Cuando tú te unas verdaderamente a su mente y la reconozcas en unidad contigo, en total igualdad contigo, sus características físicas ni siquiera te van a pasar por la mente, ni siquiera, créemelo. Sí, Mariana. Sí, ahí por ahí lo que sucede es que, porque en realidad es, más allá de llevarlo a la práctica, es un concepto bastante sencillo de entender. Entonces, cuando una persona no entiende algo que no es tan difícil, es porque no quiere realmente, Sí, ¿no? O sea, es como decir, si yo sigo diciendo que no entiendo, es como que tengo esa excusa. Si ya lo ujú, entiendo, no me queda otra que por lo menos ponerlo en práctica, intentarlo. claro, Entonces, es como que es ahí la defensa como para, porque en realidad lo que no quiere es perdonar. ujú, Entonces, el no entiendo y el no me gusta esta característica física, bueno, es la excusa para no hacerlo, digamos, en lugar de decir no lo quiero perdonar, no quiero y sí, punto. sí, 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 exactamente, totalmente de acuerdo. Y ella ha llegado o ha alcanzado a llegar al punto donde reconoce que esto es así. La verdad es que no quiero perdonar esto, no quiero perdonar. Ese es el tema, no quiero perdonar. Bueno, eso Por- es un avance, o sea, por lo menos ahí ya hay Exacto, prosperidad. Después de ahí seguirá avanzando en su proceso, en sus propios tiempos, ¿no? exacto. Ya ella ha avanzado un poco, al menos en reconocer que es verdad que no quiere perdonar.
y que por el momento no está dispuesta a hacerlo. Ha avanzado un poco, sin embargo, en eso se atoró mucho tiempo más. Cuando parecía que ella acababa de comprender que no era al cuerpo al que tenía que unirse, al cuerpo de aquella persona al que tenía que unirse, si perdonaba, entonces se dio cuenta de que las creencias que son realmente las que tiene que perdonar, o los juicios o las interpretaciones que hace, ya sea de aquella persona o de lo que sea, incluso de ella misma, es lo que le da forma a ella, es lo que la hace a ella ser lo que cree que es. Y entonces ahora ve que si se despoja de todas esas creencias, ella va a dejar de ser quien es. Y ella cree, nuevamente vuelve a la idea de ella cree que es un cuerpo. Si se despoja de todas sus creencias, las cuales son las que va realmente a perdonar, ella va a dejar de ser la que cree que es. Y no quiere enfrentar, ahí se está atorando nuevamente otro poco, no quiere enfrentar cómo sería encontrar a, a esa nueva mujer cuando ya ha soltado a la antigua. Nuevamente ella cree que la nueva mujer, vamos a ponerle el nombre cualquiera, de Luisa, por ejemplo, ella cree que encontrar una nueva Luisa y dejar a la antigua Luisa, ella cree que va a encontrar a un cuerpo nuevo. Quiere decir que está utilizando todo, absolutamente todo, para, para lo que son las creencias. Las está utilizando como excusa, las está utilizando para probar algo y las está utilizando para atacar. Ella se puede mantener en ese bucle un buen tiempo, obviamente hasta que ella decida, hasta que ella quiera. Pero bueno, en ese momento está esta persona ahora. Parece que ya trascendió la idea de que perdonar no tiene que ver con personas y la unión que resulta de perdonar no tiene tampoco que ver con personas o con cuerpos y tiene que ver con ideas, pero ahora no quiere perdonar las ideas, porque entonces ella deja de ser lo que ella siempre ha creído que es. Y está bastante atorada con eso. No quiere decir que no lo va a terminar de hacer, pero vamos, les comento esto porque todavía, a pesar de ir en estos capítulos, de tener ya una comprensión, creo yo, bastante amplia o bastante firme, todavía vemos que eso no es suficiente para una mente que no quiere perdonar. Es decir, que todavía desea el sueño por encima de todo, tal como lo sueña ella, tal como lo ha concebido ella. Y su deseo de no perdonar, lo único que resulta, en lo único que resulta, es que ella sufre porque no puede aceptar que su sueño lo ha deseado ella. Por eso es importante seguir revisando estos temas, aunque parezca que ya los hemos revisado, que ya los leímos, que ya los entendimos. Y tal vez todavía en nuestra práctica no estén tan integrados. Bueno,
Si no tienen comentarios, vámonos a la siguiente sección. 6, los votos secretos. Ahí hay algo. Si es secreto, es que ahí hay algo escondido con respecto a lo que veníamos leyendo. El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que, sin embargo, no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco tiene preferencias o dudas. No se pregunta qué es, por lo tanto, no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero él no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. El cuerpo por sí mismo no puede hacer esto. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír es ciertamente una perspectiva absurda y demente. El cuerpo no sufre el castigo que le impones, pues no tiene sensaciones. Si la mente es la que le dicta al cuerpo hacer todo lo que hace, entonces la única que sufre aquí es la mente por lo que ella misma cree de sí misma y por lo que se hace a sí misma a través de un elemento que parece ser externo, que es el cuerpo. Si no tuviese cuerpo, ¿cómo llevaría a cabo esto? Si todavía hay vamos a decirlo de esta manera, una gran cantidad de culpa en la mente que no se ha deshecho, va a buscar un cuerpo donde descargar toda esa culpa. Pero si no hay culpa, la mente ya no tiene necesidad de cuerpo. Entonces, la única que está sufriendo en todo momento, cuando se sufre, es la mente, a través de un elemento que inventa y que proyecta y lo utiliza para, pues, para descargar toda la culpa. Pero el cuerpo no sufre el castigo que le impones, pues no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga y nunca toma decisiones. No nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. Y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por esa otra dirección. No se pone de parte de nada,
ni juzga el camino que recorre. Por eso, si después de haber vivido una vida alocada en el cuerpo, después se le lleva a ir a un ashram a meditar, vestido de blanco y con incienso alrededor, pues lo hará. Lo hará porque no se pone de parte de nada ni juzga el camino que recorre. No percibe brecha alguna porque no odia. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede por ello convertirse en algo odioso. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Fíjense, ahora que leo esto, lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Esta persona que se reconoce como, pues como no queriendo perdonar a otra persona, supuestamente para no tener que unirse a su cuerpo, un cuerpo el cual aparentemente detesta por sus características físicas, y vemos cómo la mente es la única pues que se martiriza por cosas así. Ella dice que desde que era niña, ella es una señora ya, pues no muy mayor, porque de hecho no, ni siquiera tiene 60 años, pero ya es adulta, ya quedó viuda, ya tiene hijos adultos. Ella dice que desde que era niña, su cuerpo no le gustaba. Nunca le gustaron sus piernas, nunca le gustaron su cara, nunca le gustó sus brazos. Bueno, siempre detestó su cuerpo. Ay, pues claro, no es descabellado o ilógico pensar que hay características físicas que a ella no le gustan y las ve en los otros. Y resulta que en esos otros son los que tiene que perdonar, los que tienen características físicas que a ella no le gustan y a las cuales no quiere unirse. Cómo todo va casando como si fuera eh, estos juegos, ¿no? Rompecabezas, puzzle, como que las piezas se embonan y todo va conformando una estructura. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. Te desvinculas de lo que ve y oye y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti, oye tu voz y es frágil e insignificante porque ese es tu deseo. Parece castigarte y así merece que lo odies por las limitaciones que te impone. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga, vea y conserve. Tú has hecho de este símbolo lo que quieres que sea.
Ese cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente y el resto de lo que realmente es tuyo. Y ahora podemos entender mejor la dichosa brecha. Ese pequeño fragmento de mente que parece estar separado del resto de la mente, que es tuyo, pero este pequeño fragmento lo has hecho individual, lo has hecho personal, lo has hecho tuyo. Esa es la parte de mente que a ti te corresponde, que a este cuerpo le corresponde. Esa es la brecha, porque ahí percibes toda clase de ilusión. Lo odias, sin embargo, al cuerpo, ¿eh? Lo odias, sin embargo, crees que es tu ser, el cual perderías sin él. Por eso vemos como alguien tampoco quiere perdonar sus creencias porque cree que sin esas creencias ella misma deja de existir como tal como se concibe, tal como cree que es. Odias al cuerpo, sin embargo, crees que es lo que tú eres, el cual perderías, tu ser lo perderías sin el cuerpo. Este es el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado. Subrayen eso. Este es el juramento secreto que renuevas cada vez que percibes que has sido atacado. Cada vez que percibes que has sido atacado, tú estás eh, prácticamente gritando a los cuatro vientos que este cuerpo es el que ha sido atacado y este cuerpo es el que eres tú. Nadie puede sufrir a menos que considere que ha sido atacado y que ha perdido como resultado de ello. El compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni oírse. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que en respuesta tú lo atacarás. Pero no crean que esto es como esas ideas también del mundo que dicen que ha habido acuerdos entre almas y entre vidas y no, no es ese tipo de acuerdo entre un hermano y otro, ¿eh? Es otra clase de acuerdo. Es un compromiso de estar separados. Es un compromiso de creernos cuerpos, de creernos individuales. Y cuando tenemos ese compromiso entre dos mentes o más mentes de que estamos separados, ese compromiso se manifestará en una especie de promesa que Él nos herirá y de que en respuesta lo atacaremos.
pero no es que yo me haya puesto de acuerdo con un hermano específico para que vengamos a coincidir aquí, a este sueño de encontrarnos y herirnos y atacarnos. Espero que esto se haya quedado claro. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es lo que decía al principio, el que castiga al cuerpo está loco. Pues ahí es donde ve la diminuta brecha que sin embargo no está ahí. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él. Y no tiene que ver, como decía antes, ni con los padres o con las parejas o con los hijos. Es que es con cualquier cuerpo, con cualquiera. A menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podría tener efecto. Obviamente veremos esto, claro, en las familias, en las parejas, en los padres con los hijos. Sí, claro que lo veremos, pero no se circunscribe solo a ese terreno. Todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte. Y al él sanar, su hermano sana también. Pues claro, pues si entre su mente y la suya no hay separación, obviamente tiene que haber sanación para los dos. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos, que estarás unido a él y no separado. Pero ahora este acuerdo no será un acuerdo que conscientemente tú puedas decir ahora voy a acordar esto, sino que cada vez que perdonas, tú estás proclamando este acuerdo junto con el otro. Y serás fiel a la promesa que le hagas, porque es la misma que él le hizo a Dios y que Dios le hizo a él. Dios cumple sus promesas, su Hijo cumple las suyas. Y esto fue lo que su padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó, sí, padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Es decir, el hijo fue consecuencia de responderle sí al padre en su promesa de eterna unión. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite, en cambio, que su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios.
Es decir, lo que mantuvo en secreto ya no, ya no puede operar, ya no es operativo. Es más, ya no existe. ¿Cómo puedes mantener un espacio o un recinto secreto en tu mente cuando tu mente está en presencia de la voluntad de Dios? Que no solamente no tiene secretos o no tiene nada oculto, sino que ante su presencia o ante su voluntad, ya toda tu mente en su totalidad ya se ha unido a Dios. No puede estar algo aparte todavía. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas Él comparte. Y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues Él se consagró a sí mismo a Dios. Bien, esta sección, que es muy corta, los votos secretos, eh, nos están hablando, nos está hablando de cómo hemos convenido la separación con nuestro hermano. Hemos convenido la separación con nuestro hermano porque hemos convenido la separación de nuestro ser. Eso fragmenta la mente y hace parecer como que hubiese muchas mentes con las que convenimos la separación. No hay una idea, digamos, distinta a todo lo que hemos venido estudiando. Es exactamente lo mismo, pero sí tuvo que haber y siempre tiene que haber un acuerdo entre dos mentes para que algo parezca tomar forma, para que algo se manifieste. Y la brecha o el mundo o la separación nunca pudo haber tomado forma si no hubiese habido al menos dos en ese acuerdo. Y tiene que haber al menos dos en ese acuerdo, porque cuando la mente decide separarse de su ser o de Dios, pues por definición, la palabra separarse o separar ya implica que lo estás haciendo, que estás partiendo algo en dos, que es de otro de quien te vas a separar. Entonces ahí ya se está fabricando el otro del cual se va a separar. Y al haber uno decidido la separación del otro, el otro la va a aceptar. Ahí es donde dos mentes concuerdan en la separación. Y al final, en este párrafo, en el párrafo 6, de alguna manera nos vuelve a decir lo mismo que ya sabemos, que dicho acuerdo no puede mantenerse en presencia de Dios, o que esos votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios. Ante la aparente voluntad del Hijo parecen ser acuerdos que se van a manifestar, que se llevan a cabo, que, que van a tener unos efectos visibles.
Pero cuando haces esto, tú estás sacando a la voluntad de Dios de la ecuación. Ante la voluntad de Dios, esos acuerdos quedan impotentes. No existe, no puede existir, porque la separación no existe. Y bien, tenemos todavía una hora, chicas. Vamos a continuar. ¿Quieren que continuemos? ¿No hay nada que quieran comentar aquí? Continuamos. Vamos a continuar entonces. La sección 7 es el arca de seguridad. Dios no pide nada y su Hijo, al igual que Él, no necesita pedir nada, pues no le falta nada. Un espacio vacío o una diminuta brecha supondría una insuficiencia. Entonces, sí vamos viendo que concuerda esto con lo anterior. No puede existir ante la voluntad de Dios tal separación y tal acuerdo secreto entre dos mentes. Una brecha supondría una insuficiencia, pero al Hijo de Dios no le falta nada. Y solo en esta condición podría Él querer tener algo que no tiene. En la condición de insuficiencia, Él podría querer tener algo que no tiene. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de ellos que prometieron ser uno. Ya vimos anteriormente cuál fue la promesa o cómo aparentemente fue en palabras que entendemos, ¿no? La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a sí mismo. Y no hay nadie que pueda ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que Él es. Dicho en otras palabras, parece como si tú tuvieses una voluntad distinta a la de Dios. No puedes tener una voluntad distinta a la de Dios. No puedes tener tu propia voluntad. Es falso que tengas tu propia voluntad. Tu voluntad es la de Dios. Que no lo recuerdes, eso es otra cosa. Y que creas que tienes una aparte de la de Él, eso es otra cosa. Pero no puedes. La promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es, no puede ser falsa. ¿Qué otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno y en cuya plenitud no puede haber ninguna brecha? ¿No puede haber brecha alguna? ¿Qué otra voluntad? Pues solamente la del hijo que cree que puede tener otra voluntad, o de los hijos separados que creen tener otra voluntad. De estas ideas nació pues la alegoría del cielo y del infierno, o del bien y el mal, o de Dios y el diablo, o del Cristo y el anticristo. La hermosa relación que tienes con todos tus hermanos
es parte de ti, porque es parte de Dios mismo. ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a la curación y la llamada a curar? Qué lógico resulta cuando lo leemos así, ¿no? ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a la curación y la llamada a curar? Y vamos a entender aquí, con esta pregunta, como no solamente la enfermedad de la mente, sino cualquier clase de enfermedad. Tu Salvador espera la curación y el mundo espera con él. Y tú no estás excluido, pues la curación o bien será una o bien no tendrá lugar en absoluto, ya que en el hecho de que es una radica la curación. Entonces tu Salvador es al mismo tiempo tu Salvador y el salvado. Tú eres al mismo tiempo el Salvador y el salvado, si es que realmente nuestra mente es una y está unida. ¿Qué podría corregir la separación sino su opuesto? No hay términos medios en ningún aspecto de la salvación. O bien la aceptas completamente, o bien no la aceptas en absoluto. Lo que no está separado tiene que estar unido. Y lo que está unido no puede estar separado. Es o uno o lo otro. Ahí es donde no hay términos medios. O bien hay una brecha entre tu hermano y tú, o bien sois uno y lo mismo. Imaginen un término medio entre estas dos. Pues, ¿qué sería? Medios unidos y medios separados. Es algo totalmente sin sentido. O bien estás separado o bien estás unido. Y eres lo mismo. No hay nada entre medias. Ninguna otra opción, ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre esas dos posibilidades. Una lealtad dividida significa que le eres fiel a ambas, lo cual no hace sino ponerte a dar tumbos, sin que te quede otro remedio que agarrarte a cualquier brizna de paja que parezca ofrecerte apoyo. Y esto lo hemos aprendido desde las primeras lecciones. No puedes ver dos mundos. O bien ves uno o bien ves el otro. Los dos no puedes al mismo tiempo. Aunque te quieras agarrar de cualquier cosa que parezca ofrecerte apoyo. O le estás dando tu lealtad al ego, y si se le estás dando totalmente, o le estás dando tu lealtad al Espíritu Santo y se la estás dando, se la estás dando totalmente. Más, ¿quién puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que lo proteja del viento?
Y nos acordamos de la película esta que hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? De los cerditos. Quien puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que lo proteja del viento. Ese es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo porque no está cimentado en la verdad. Sin embargo, por esa misma razón, puede verse que no es tu hogar, sino simplemente un medio para ayudarte a llegar al hogar donde mora Dios. Y lo vemos en esa película de los cerditos. Uno de ellos hace su casa de paja. Llega el lobo, sopla y sopla y sopla y la tira. Parece ofrecerle un refugio temporal en lo que llega a la otra casa, la cual también va a tirar. Y le será de refugio temporal hasta que llegan a la otra casa. Ese refugio temporal es un medio para que lleguen a la casa que el lobo no va a poder tirar. Es el hogar donde mora Dios. Cuando ese se vuelve tu propósito, el cuerpo se cura, pues no se utiliza para dar testimonio del sueño, de separación y enfermedad. Y se cura en tu percepción, es decir, en la interpretación que haces de él. Tampoco se le culpa útilmente por lo que no hizo. Su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane. Vean, el cuerpo solamente es un refugio temporal cuyo propósito es ayudar a que el Hijo de Dios pase a lo que realmente lo cobija, lo protege de todo daño, de toda falta de propósito. Y dado este propósito, no puede estar enfermo. Es decir, si ese cuerpo tiene que servir solamente como un medio temporal para que tu mente sane, entonces ese cuerpo tiene que servirle al propósito. Para el que está siendo útil. Y al servirle a ese propósito, tiene que servirle de la mejor manera posible. No puede servirle a medias. No se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado y tú has decidido que no esté enfermo. Todos los milagros se basan en esta decisión y se te conceden en el mismo instante en que la tomas. Ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión, porque la decisión no puede tomarse en función de la forma, sino en función del propósito.
y entonces la forma se acoplará al propósito. La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una, al igual que su opuesto. Por consiguiente, o estás enfermo o estás sano. No hay términos medios, recuerden. O tienes un propósito unificado o no tienes propósito. Y estar enfermo es no tener propósito. Tener un propósito unificado es estar sano. Pero nunca tú solo. Este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo y de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti. Estar solo significa que estás separado. Y si lo estás, no puedes por menos que estar enfermo. Esto parece probar que definitivamente estás separado. No obstante, lo único que significa es que has tratado de mantener la promesa de serle fiel a la infidelidad. Mas la infidelidad significa enfermedad. Es como la casa edificada sobre pajas. De por sí parece ser muy sólida y real. Su estabilidad, no obstante, no se puede juzgar sin tomar en consideración sus cimientos. Si descansa sobre pajas, de nada sirve atrancar las puertas, cerrar las ventanas o correr los cerrojos. El viento la derrumbará y las lluvias la azotarán y la arrastrarán al olvido. Aquí podemos entender, como también hemos comentado en muchas ocasiones, que no es necesario que te deshagas del cuerpo o que no tengas un cuerpo. Más bien pregúntate, ¿sobre qué cimiento descansa mi creencia en este cuerpo o mi percepción de este cuerpo? ¿Sobre qué cimiento descansa? Si descansa sobre lo que no es nada o lo que no tiene propósito o sobre lo que tiene propósito. Y si descansa sobre lo que tiene propósito, y todo lo que tiene propósito es amoroso y está unido. Es amor y es unidad. Si descansa sobre lo que tiene propósito, ese cuerpo te será útil y permanecerá, como nos dice en alguna otra sección, y permanecerá en perfecto estado hasta que deje de ser útil, hasta que hayas llegado a tu verdadero hogar. Esto vale la pena preguntárselo en todo momento, porque creo que este cuerpo es la realidad acerca de mí. ¿En dónde radica su realidad? Y te puedes hacer un sinfín de preguntas y si la razón, eh, mejor dicho, y si todavía no
dejas entrar a la razón para responder esas preguntas y crees que no lo sabes, pues entonces directamente pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué propósito tiene este cuerpo? ¿Sobre qué mentalidad puede descansar este cuerpo? ¿Qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar el peligro y el miedo? Esta es una pregunta, pues, que nos lleva a, a un razonamiento muy lógico, ¿no? ¿Qué sentido tiene buscar refugio o seguridad o tranquilidad o paz o unidad en lo que se construyó precisamente para fomentar lo contrario? La inseguridad, la incertidumbre, la limitación, la soledad, la enfermedad, la falta de amor. ¿Por qué confío tanto en este cuerpo? ¿Qué es lo que realmente me está ofreciendo que me hace confiar tanto en este cuerpo? Cuando puedo reconocer que el cuerpo en realidad no me está ofreciendo nada, no puede, ya lo leímos, no puede el cuerpo ofrecer nada, no puede ofrecer ni placer, ni puede ofrecer dolor. Si no puede ofrecer nada, ¿por qué confío tanto en lo que no me puede ofrecer nada? ¿Y no será más bien que toda corrección que yo deba hacer se debe hacer en la mente y no en el cuerpo? Y que cuando las correcciones en la mente sean constantes y que se vuelvan consistentes, el cuerpo ayudará a eso, servirá para ese propósito y que me servirá de manera perfecta, incluso sin importar qué condición tenga, para que yo alcance el siguiente estado mental. Y continúa preguntando, ¿por qué recargarlo con más herraduras, cadenas o pesadas anclas cuando su debilidad no reside en sí mismo, sino en la fragilidad de la brecha insubstancial sobre la que, sobre la que se erige? ¿Qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa sobre una sombra? ¿Edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse con el peso de una pluma? Ya hemos visto en muchos lugares, muchas, bueno, sociedades o partes de la sociedad en donde las casas se derrumban
por situaciones, este, pues cosas del mundo, inundaciones, lluvias, deslaves, terremotos y cualquier otra incendio. A veces la gente juzgamos y decimos, pero es que ¿por qué fueron a poner su casa ahí? Es que no la fueron a poner ahí como, como alguna otra gente dice, ¿no? Pues es que no tienen dinero y es el único lugar donde pueden construir. Pues es que es gente que no tiene muchos recursos de tipo intelectual o académico que les puedan llevar a entender que no es el mejor lugar para construir. Bueno, estamos viendo que esto no es cierto. Estamos viendo que todo, todo en el mundo, todo en el sueño, obedece a en donde la mente ha depositado su lealtad. Si en lo insubstancial, si en lo que no es nada, si en lo que es una ilusión, o en lo que es real y verdadero. Cuando dice edificarías tu casa, pues no solamente habla de una casa eh, física, un lugar para vivir, habla también de un cuerpo, habla también de dinero, habla también de relaciones, habla también de trabajo. ¿Edificarías lo que crees que eres sobre algo que puede derrumbarse? Esto lo hemos hecho todos, no solamente aquellos a los que se les derrumba su casa. Tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad e impecabilidad, porque tu hogar está edificado donde descansa toda la creación, la unidad de la creación. Ese es tu verdadero hogar y ahí no habrá peso de nada que pueda derrumbarlo. Así como sobre todo lo que su padre le prometió. Ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los cimientos de este hogar. Y habíamos leído anteriormente que esos pactos o votos secretos en presencia de la voluntad de Dios quedan inoperantes. Lo vuelve a decir aquí de otra forma. Ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los cimientos de este hogar. El viento podrá soplar sobre él y la lluvia azotarlo, pero sin consecuencia alguna. Y la consecuencia no será necesariamente física. La consecuencia es lo que tú experimentas. Sí, claro, sobre un cuerpo, sobre una casa, sobre unas finanzas, sobre una relación, sobre un trabajo. El viento podrá soplar y la lluvia azotar, pero sin que tú experimentes
insuficiencia alguna, ni falta de paz, ni intranquilidad, ni inseguridad. El mundo será arrastrado, pero este hogar permanecerá en pie para siempre. En algún pasaje de la Biblia hay algo como esto, ¿no? El cielo y la tierra pasarán. El mundo será arrastrado, pero este hogar, el hogar de la unidad, porque cuando habla del cielo y la tierra pasarán, es que no permanecerán como lugares separados. El hogar de la unidad permanecerá en pie para siempre, pues su fuerza no reside solo en él. Es un arca de seguridad que descansa sobre la promesa que Dios le hizo a su Hijo, de que Él siempre moraría a salvo en Él. Y no son promesas, digamos, en las que no se puedan creer. Ni siquiera necesitas tener algún tipo de religión para creer en la promesa que Dios le hizo a su Hijo, de que Él siempre moraría a salvo en Él. Hay religiones o hay personas que han llevado esto a que se haga el centro de su religión. Por eso el pueblo hebreo creen que ellos son los elegidos de Dios, porque creen que a ellos se les hizo esa promesa, que Dios hizo ese pacto con ellos. Pero no es nada más a ellos. ¿Qué brecha podría interponerse entre la seguridad de este refugio y su fuente? Pues ninguna brecha, salvo la que el Hijo crea que puede introducir ahí. Y esa fue la diminuta y alocada idea. Una diminuta y alocada idea se adentró, pareció adentrarse en la eternidad, donde todo es uno. Pareció adentrarse. El Hijo creyó que podía fabricar o construir una brecha que se pudiese interponer entre la seguridad de este refugio y su fuente. Pero como en realidad no hay brecha que pueda interponerse, dice, desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar. Como medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar. Ya no se le atribuye nada más que eso, un medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar. Ya no es más, ya no es menos. Ya tampoco puedes decir que no es nada,
aunque en realidad lo sea. Pero temporalmente es un medio mediante el cual el Hijo de Dios puede liberarse y regresar a su hogar. Ese es el propósito. Gaby, ¿Sí? pero para liberarlo sí necesitamos la mente. O Claro, sea, porque sí, ¿verdad? el cuerpo por sí solo no va a liberarte, Ajá. sino el propósito. ¿Quién puede establecer un propósito? ¿Un cuerpo o una Mm, mente? la mente. La mente solamente. Ujú, Entonces, la mente pone el propósito y ahora el cuerpo, que es un medio, se va a acoplar a ese propósito. ujú, ujú. Se va a Entonces es unir. nomás para eso, es nomás para obtener la libertad y llegar a la casa de Dios. Es nada más para eso. ¿Y por qué a muchas personas no les basta una vida? Pues no les alcanza una vida para llegar a la casa de Dios. O sea, siguen utilizando el cuerpo, le dan más importancia, pues, y confían más en el cuerpo, pues, que en las promesas de Dios. Porque no hemos creído en que el cuerpo sea solamente un medio para regresar a nuestro hogar, en Dios, porque hemos creído que tiene más valor, que no solamente no es un medio, sino un fin, y que por Ujú. sí mismo tiene valor y que me ofrece algo, ya sea que me ofrezca placer o que me ofrezca dolor, los cuales los voy a ver diferentes o separados, pero algo me ofrece. Pues la mayoría de las personas no ven eso, ¿no? Se les va la vida. Yo digo, no sé si habrá reencarnación, pero pues mueren igual, o sea, creyendo que le dan al cuerpo el valor que no tiene. Claro, y yo me atrevería a decir que eso pues lo hacemos todos, Ujú, porque este sueño, este sueño que tenemos, digamos, en este momento, este sueño que parece vigente, en donde tú eres Leti y tienes la vida que tienes y la edad que tienes y yo la que tengo y todas las que estamos aquí tienen, yo casi podría asegurar que no ha sido el único sueño que hemos tenido. ujú, Hemos tenido más ajá. sueños en donde hemos sido otros cuerpos, con otras vidas, con otros nombres. Sí, claro. Entonces, es nada más ahora replantear todo eso, ¿no? Antes el cuerpo, bueno, nunca el cuerpo ha sido nada, pero antes parecía tener propósito por sí mismo. Ahora podemos ver que no lo tiene Ujú. y que podemos darlo o invertirlo en un propósito diferente. Y mucho de este curso se basa en eso, en que le Ujú. cambiemos el propósito a todo. Sí. Si antes servía o parecía servir para algo, ahora solamente sirve para llegar al hogar. Si antes parecía servir para algo que no fuera llegar al hogar, ahora puede servir única y exclusivamente para llegar al hogar. Ya cambió de propósito. Ujú. La mente cambió de propósito para él y para sí misma, por supuesto. Con que nosotros concluyamos este curso, con que lo entendamos, incluso con que lo practiquemos, pues yo tampoco podría decir que este es el último sueño que tendremos con cuerpo, porque yo no sé si, si todos lleguemos a aceptar la idea plenamente de que somos una mente, espíritu con mente,
o espíritu y mente que no tiene cuerpo. Ujú. O si lleguemos al grado de alguna vez de no necesitar el cuerpo para llegar a la casa. Exacto, exacto. Cuando ya no, cuando ya creamos o sepamos, mejor dicho, que no necesitamos el cuerpo para llegar a la casa porque ya estamos en ella, pues ya qué necesidad habrá de fabricar otro cuerpo u otro sueño. Ahí es donde ya no hay brecha, ¿verdad? Ahí es donde ya no hay brecha. ¿No tendrá que ver algo con eso que dice en la Biblia de que muchos serán llamados y pocos los elegidos? De que a muchos se les plantea estas ideas, pero muy pocos las comprenden. Pues más bien muy pocos responden al llamado. Eso. Ujú. Todos son llamados en realidad. Como dice Ajá, Wapnick en un libro, todos son llamados, pero pocos eligen escuchar. exacto. Ajá, claro, sí, tiene que ver. Bueno, leíamos ya esta última parte de esta sección y en la cual yo creo que podemos detenernos aquí. Dice, desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin atribuirle más o menos valor del que tiene, como medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar. Y con este santo propósito se convierte por un tiempo en un hogar de santidad. Por un tiempo, el cuerpo se convierte en un hogar de santidad, que sí va a ofrecer refugio y seguridad en lo que saltas al siguiente estadio, ¿sí? Por un tiempo, pero ya no porque realmente sea un refugio, ya que comparte la voluntad de tu Padre contigo. Entonces, como hablábamos ahorita al final con Leti, todo radica en cambiarle el propósito a todo. Y como en todo tiene que ver un cuerpo, porque al cuerpo lo hemos convertido en el héroe del sueño, pues entonces todo tiene que ver con cambiarle de propósito al cuerpo. En eso radica la verdadera unión, en eso radica la verdadera comunicación, la verdadera unidad, y esa será la manifestación del milagro. Y todo tuvo como principio el perdón. Nadie puede llegar ahí sin haber perdonado. Entonces, si a ustedes les parece bien, vamos a dejarlo aquí, en esta última sección con la cual terminamos el capítulo 28. Vamos a pasar ya al 29. Nos quedan unos cuantos capítulos. Es muy probable que incluso este mismo año, antes de terminarlo, estemos terminando ya también nuestra lectura del texto. Ya veremos si continuamos con el manual para el maestro y los demás libros o dejamos aquí, al menos por un tiempo. Pero bueno, vamos a entrar ya al capítulo 29 el siguiente lunes. Entonces voy a dejar de compartir para que podamos detener la grabación y podamos despedirnos. Solo denme un segundito, por favor. Un momentito.
Bien. Bueno, pues si no hay comentarios finales que quieran hacer, vamos a detener la grabación y despedirnos. ¿Sí? Sí.